Hey muchachos, pille pues, hoy vamos a hacer la desmontada de la pipeta de la leche para cambiarle la fibra. Entonces, les vamos a mostrar cuáles son los implementos que vamos a usar para hacer este cambio y vamos a empezar a hacerlo para que cuando ustedes necesiten hacer este cambio, se den cuenta de que es necesario hacerlo, lo puedan hacer por ustedes mismos. Lo primero, estos son los implementos que vamos a usar. Una fibrita. Esta fibrita la conseguimos en Mundimotos aquí en Medellín. Melo. Gasolinita. Esto no es aguardiente, pero el que quiera lo puede acompañar pues tomándoselo antes o después. Tenemos estas pincitas. Necesitamos sacar la rejilla que tiene dentro la pipeta. Esto, una varillita como esta. Vamos a sacar la fibra que tiene internamente la pipeta para que se nos sea un poco más fácil. Vamos a usar también un cepillito de alambre porque también vamos a usarlo luego de usar la gasolina para limpiar bien la rejilla. Este tubito, muy importante, que sea prácticamente el mismo largo de la pipeta, incluso un poquito más. Con este es que vamos a presionar la fibra dentro de la pipeta. Su hexágona, ¿para qué? Para quitar el tornillito que tiene acá abajo la pipeta, para poder sacar esta boquilla, que esta es punta diamante, pero hay unas que son distintas, más corticas. Y su herramientica, obviamente, para que todo sea más fácil de bajar. Y esto es uno de los secretos, pues para mí lo más importante, los guantes. ¿Por qué los guantes? Porque como vamos a trabajar con esta fibra nos hace picar demasiado las manos. Entonces, nos ponemos estos guantes y vamos a trabajar la fibra con estos guantes. Así no nos van a quedar picando las manos. Todo va a ser un trabajo mucho más sencillo. Listo. Vamos allá, vamos a ver cómo hacemos este montaje para que ustedes aprendan también a hacerlo ustedes mismos. Ahí nos vamos. Listo muchachos, pille pues aquí lo importante es quitar estos tornillitos para que podamos sacar esta fibra con mayor facilidad. Soltamos también aquí. Listo. Ahora vamos a bajar aquí arriba. Necesitamos una 13, vamos a ver si una 12 para quitar este. Listo, una vez lo tengamos afuera, cogemos el buje. Este es el bujecito que tiene acá entre medias, aquí en este pedazo, y el tornillito lo reservamos aquí al lado, que no se nos vaya a perder nada. Y como ya desapretamos aquí, ya desapretamos acá, esto va a salir sencillo. Listo, lo tenemos ya abajo. Bueno, lo que les comentaba, acá necesitamos una hexágona. Entonces venimos acá, necesitamos una, vamos a ver si es una 5, una 4, una 5, y vamos a quitar esto. Esta pipetica, como pueden ver, ya estaba un poquito sucia. Voy a dejar esto por aquí y les voy a mostrar cómo sacar la boquilla de la pipeta sin hacerle mucho daño. Entonces, bueno, vamos a coger con esta herramientica. Esta herramientica no me va a dar. Bueno, vamos a hacer un arreglo aquí ya. Listo, ya conseguí algo mejor para poder sacar aquí la boquillita. Un ganchito, ese ganchito, cualquier cosita que
tenga una puntica así como esta, y lo vamos a meter aquí. ¿Con qué? Con la intención de no pelar esta boquilla. Entonces vamos a jalar. Vamos a buscarle el lado. Ahí ya salió un poquito. Ahí va saliendo. Vamos a buscarle el lado por donde esté más cogida y listo. Melo, ahí salió. Bueno, aquí tenemos un pequeñito problema, creo yo. ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Bueno, podemos ver que esto está prácticamente que vacío y sin fibra. Ok, tenemos un pequeño problema. Esta mallita debe ser un poquito más larga. Este es el diámetro total que debería tener esta malla, pero hay un problema. Esta malla se reventó. Bueno, esto nos va a detener un momento, pero ya vamos a ver cómo arreglamos eso. Podemos ver que esto prácticamente que no tiene absolutamente nada de fibra, la había quemado todo, y aparte de que la había quemado toda, la botó. Con este ganchito tendríamos que sacar la fibra que se supone que está aquí, pero como no hay nada, se ve hasta allá, hasta el fondo prácticamente. Vamos a ver si se alcanza a detallar. Bueno, no se alcanza a detallar mucho, pero esta boquillita no tiene absolutamente nada de fibra por dentro. Vamos a ver. Hey muchachos, pille pues. Ayer nos quedamos con que habíamos quitado esta tapita y adentro de esto no habíamos hallado absolutamente nada. Les voy a mostrar. Les voy a iluminar aquí. Dentro de esta pipeta no encontramos nada. Eso sí alumbra, sí. Bueno, ahí podemos ver el tubo allá al fondo. Como que no alumbra demasiado, pero podemos ver que esta pipetica al final no tiene absolutamente nada de fibra. ¿Qué fue lo que pasó, muchachos? Les voy a contar qué sucedió. Bueno, esta pipeta por dentro tiene esta malla, ¿cierto? Esta malla se reventó. Esta malla como que no tenía la medida correcta hasta aquí, hasta la punta final, y ella debe encajar aquí. ¿Para qué? Para que la fibra no se vaya a salir por ningún lado. Como esta pipeta se ve que ya está, como esta mallita se ve que ya estaba comida aquí en este borde, ella no estaba llegando hasta acá, hasta el borde final. Entonces tenía un espacio entre la malla y la boquilla de la pipeta. ¿Qué sucedió? Que al ir andando ella estuvo botando absolutamente toda la fibra por aquí. Entonces por eso yo decía, hey, esa pipeta ¿qué le pasa? Porque a la final está sonando tan exageradamente tan ruda. Yo llegué acá a la casa asustado, eso estaba sonando re duro. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nos dimos cuenta ayer justamente cuando saqué la fibra, o bueno, cuando saqué esta boquilla y se vino esta malla así reventada, yo me asusté y yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Y me di cuenta de que eso estaba vacío. Entonces cuando fui a comprar esta piecita me dijeron, es que esto debe tener una medida de 27 centímetros y este está aproximadamente como 1 o 2 centímetros por debajo, lo cual nos deja saber que entonces toda la fibra se botó por la boquilla, salió por la boquilla de la pipeta. Entonces tocó conseguir una nueva fibra, una nueva malla. Esta es la nueva malla. Esta nueva malla debe de sellar acá, y aparte de que debe de sellar aquí, debe llegar hasta el final de esta pipeta, hasta acá, hasta el fondo. Entonces vean la medida, vean la diferencia.
ya que tiene aproximadamente 1 centímetro de diferencia si las medimos aquí hasta arriba. Entonces ese es el indicativo de que estuvo botando la fibra y no se pudo sostener ella adentro. Entonces eso ya está malo, esto se reventó, esto ya no sirve, esto para la basura. Y listo, tenemos esta malla. Les voy a hacer una aclaración. Esta malla debe estar siempre limpia. Vea que tienen unos agujeritos. Lo ideal es que esto nunca esté taponado. ¿Cómo vamos a mantener esto limpio? Aquí hay un cepillo de alambre y esto, si nosotros vemos que está full negro, o sea que no tiene espacios entre medias, lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar con un cepillito de alambre, le vamos a quitar absolutamente todos los huecos para que queden de nuevo destapados. Pero en este caso, como están destapados, o sea, nosotros le damos a esto, no va a destapar más porque está melo. Otro método que usan, cogemos con esta gasolina, lo bañamos un poquito, digamos que lo metemos en una coquita, lo bañamos por encima y lo encendemos. Obviamente no lo vamos a encender con la mano puesta, lo cogemos puede ser con unas pinzas, lo encendemos, dejamos que se le quite y una vez que se le quite le damos con el cepillo. En este caso, como esto estaba mal y la fibra se botó toda, ni siquiera alcanzó a carbonatarse esta malla. Entonces bueno, esto nada, no sirve. Vamos directamente a montar la fibra. ¿Cómo vamos a montar la fibra entonces? Nosotros acá en el fondo vemos una boquillita. Nosotros debemos de posicionar esta boquillita allá al final, que esto se mantenga prácticamente que estable acá. Entonces vamos a buscarle el lado para que esto se mantenga bien firme y lo vamos a ayudar de la fibra. Entonces aquí nos vamos a poner nuestros guantes, que son los que nos van a ayudar a que las manos no se nos vuelvan nada. Esa fibra molesta bastante. Ese y vamos a poner este. Y vamos a destapar esta fibra de una vez. Bueno, vamos a ver que esto viene aquí plegadito. Lo ideal es que no movamos demasiado esto. ¿Para qué? Para que esa fibra no empiece a volar. ¿Por qué? Porque nos va a terminar picando absolutamente todo si esta fibra empieza a volar por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a corroborar nosotros que esta mallita sí quede bien centrada. Necesitamos que quede en el punto exacto. Chequeamos bien, que quede bien en todo el medio. Ahí ya fue. Y vamos a iniciar a sacarle pedacitos a esta fibra. Pille pues. Y vamos a empezar a meterla por los laditos de la malla. Vamos a empezar a meter un poquito, jalamos de acá otro poquito, le llenamos alrededor. ¿Qué vamos a intentar? Que esto empiece a llenar el espacio entre medias de la pipeta y la malla. Vamos a coger más. Vamos a ir ubicando por los espacios que vamos viendo que van quedando sin tanta cantidad de fibra. Lo ideal es no mover demasiado la fibra. Listo. Entonces ustedes se preguntarán cómo vamos a meter esta fibra hasta el final. Y acá es donde llega la parte más importante para este tubito.
Este tubito va a ser el que nos va a ayudar a presionar la fibra. Entonces, pille pues. Vamos a empezar a presionar esto hasta el fondo, suavecito, suavecito, que sepamos que sí llega hasta el fondo. Donde sintamos que hace un tope, no necesitamos ponerlo exageradamente duro. Vamos bajándola, 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 y ahí ya nos hizo un tope. Y abajo lo más que pueda, entonces vamos a sacar. Ahí nos vamos a dar cuenta de que ya la fibra está al fondo del todo. Entonces vamos a empezar a rellenar. ¿Dónde queda más o menos? Allá, eso siempre se me queda. Ahí, aquí viene el vamos a verificar que está fondo completamente vacío. Lo bajamos donde el paga tope y lo sacamos. Ya en el fondo podemos volver a ver que la posición adecuada para la botella. Ya eso es suficiente porque está ubicado en el espacio que sale de la crítica. Intentemos que no sean tacos muy grandes para que sea mucho más fácil rellenar los espacios. Que nosotros sintamos aquí con el dedito cuánta cantidad le podemos poner, si le podemos poner un poquito más, por ejemplo aquí en este bordito. Damos otro poquito. Rellenamos este otro borde. Y lo presionamos hasta donde nos tope. Ahí está todo listo. Perfecto. Seguimos llenando. La idea es que todo el cuerpo de esa pipeta tiene que llenarse de esto. Un tipcito que doy yo es llenar aquí la boquillita, pero cuidando de que este huequito no nos vaya a quedar taponado por la fibra, porque así es como necesitamos dejar el espacio para que la boquilla entre y aparte selle con el tornillo. Entonces, le damos por alrededor. Aquí arriba tenemos el huequito, le damos por aquí por alrededor, con el dedito lo presionamos un poquito. Solo lo necesario, porque cuando metamos la boquilla necesitamos tener al menos 1 centímetro de espacio para que ella entre hasta el fondo. Listo. Ya tenemos esto casi hasta la parte de arriba. Necesitamos también ponerle fibra a esa tapita. Entonces cogemos poquita cantidad y rellenamos aquí. Con los deditos lo presionamos, no muy duro. Ahí vamos viendo qué espacio nos van quedando más llenitos y cuáles más vacíos. Lo ideal es que nos quede toda la donita rellenita arriba. Vamos a un poquito para acá. Rellenamos todo el poco de espacio. Listo, ya tenemos la boquilla y la fibrita llena, entonces vamos a chequear
Vamos a chequear. Nos damos cuenta de que esto todavía puede llevar un poquito más. Sí, un poquito por ese bordito. Porque necesitamos que quede bien, ya no nos quede eso con espacios. Vamos a presionar aquí suave con los dedos. Que quede en su posición sin necesidad de presionarla muy duro. Vale, importante corroborar que sí esté quedando el espacio para el tornillo. Así es como lo vamos a cerrar. Muy bien. Va quedando. Listo, ya tenemos esto hasta aquí hasta arriba lleno y tenemos la tapita alrededor con toda su fibra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emboquillar esto con este ladito. Vamos a buscar la forma de que nos quede alineado el tornillo, el huequito del tornillo con su tapita. Vamos aquí a cerrar. Internamente vemos que toda la fibra quedó bien ubicada en su posición, y aquí cuando sellamos ya la fibra de arriba y la de abajo quedan bien alineadas. Aquí, listo, vamos a poner el tornillo y vamos a apretarlo con esta llavecita 5. Aquí y vamos a montar, vamos a limpiar esto aquí. Perfecto. Vamos a poner este buque aquí, lo sostenemos un segundito aquí detrás y pasamos tornillito. ¿Eso para qué? Para que se sostenga en la posición que va a ir, pero aún no lo vamos a apretar completamente. Vamos a apretar hasta donde nos dé con los dedos y venimos acá. Vamos a buscar esto y vamos a apretar aquí estas amarraderitas. Vamos a dejar estas amarraderitas bien apretadas. Que no se nos mueva. Vamos a ver que el caucho quede bien apretadito, que no se nos vaya a jugar los gases por ese caucho. Apretamos, bien requintadito. Movemos aquí, que el caucho no se nos mueva para ningún lado, que sí esté haciendo bien su función de sellar el aire que está expulsando el motor, de sellar todos los gases, que no bote por este lado, que no nos bote tampoco por este lado. Listo, quedó bien selladito. El último toquecito para reafirmar que está todo bien. Perfecto. Vamos a montar el de aquí. Eso creo que es una 12. Está selado. Bien firme, que no queremos que se nos vaya a caer la pipeta por ahí andando. Bien requintadito. Listo. Eso quedó perfecto en su posición. Estas abrazaderas no están bailando, están bien puestecitas. Vamos a todo en su posición y vamos a encender la moto a ver qué tal se escucha. Acá nos quitamos los guantes. Estos fueron los que nos salvaron la vida y los que nos evitan que... ¿Qué le dicen? Miren, no. Los que nos evitan que no nos queden las manos picando exageradamente. Entonces, listo. Están haciendo la falta las llaves. Aquí están. Y vamos a encender. Vamos a ver cómo quedó sonando. El switch es cerradito. Damos un par de cranazos. Ahora la abrimos.
llevaba un par de días sin prenderse. Entonces tiene bastante aceite en la parte de lo que es el carburador. Tenemos que dejar que lo queme un poquito, pero desde el primer momento en que encendemos la moto escuchamos que hay una mejoría muy notable en el sonido. Ya no suena tan rudo como estaba sonando. De hacer filtrado de estos gases. Todos los gases pasan por ahí y la fibra va recogiendo el mismo aceite que ella va botando. Asústese cuando no le salga humo a esto, porque eso indica de que no tiene buen paso de aceite. Si su moto 2 tiempos no bota humo, no le está pasando aceite. No es necesario que salga este humo así tan blanco y en tanta cantidad. Como les digo, ella tiene la bomba de que está pasando un poquito más de aceite de lo normal, entonces lo quema mucho cuando se está encendiendo, pero está haciendo su función, está cumpliendo su función con la fibra. Vamos a escuchar cómo quedó. Vamos a darle una vueltica a ver qué tal. Todo ese aceite que tenía ahí ya no está botando todo ese humero. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma, muchachos. Ahora sí. Le quedó Melita. Vamos a cogerla de acá para abajo.
lisas. Ahí quedó ya melita. Espero que les haya gustado el video, parceros. Espero que les haya servido la parte de lo del cambio de la figurita, que se hayan entendido cómo hacer el asunto y que les queden sus moticos bien melas después de que le hagan el cambio a sus figuritas de las piquetas. Todo bien, muchachos.